presidente López Obrador se reúne mañana con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en un momento en el que el proceso parece francamente desmoronarse por la liberación, en muchos casos absolución, de algunos de los principales sospechosos de haber participado en esa tragedia. ¿Qué les va a responder mañana el presidente a los padres? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver unos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, absuelto por un juez de participar como principal sospechoso en el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, ha sido uno de los golpes más fuertes contra el esclarecimiento de la tragedia. Un juez desestimó 81 de las pruebas de la Fiscalía por considerar que se recabaron de forma ilegal con testimonios de otros detenidos, tortura y detención arbitraria. Todas estas irregularidades denunciadas por la investigación de la Comisión de Expertos de la ONU, que intervino para el esclarecimiento del caso. Gobernación planea interponer denuncias ante la Fiscalía y la Judicatura para investigar a quienes integraron las averiguaciones en su momento, así como a los juzgadores que han exonerado a los sospechosos. Declaraciones. 1. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, criticó que los jueces encargados de los procesos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han desestimado pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro y privilegian más el derecho de los victimarios que el de las víctimas. 2. Un tercio de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido liberado debido a que los jueces han desestimado 63 de las 107 pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro en el caso. 3. Las familias de los desaparecidos habían advertido a las autoridades a través de un escrito desde marzo pasado su preocupación por las liberaciones de detenidos y avisaban de que la salida de El Gil era inminente. ¿Quién debe responder por alterar el debido proceso en el caso Iguala? Informó Fernanda Dávila. Arranco con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana una reunión importante. Bueno, desde hoy los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario de Derechos Humanos, con Alejandro Encinas, después de que en los días pasados fue excarcelado uno de los principales sospechosos de haber participado en esa masacre, en esa tragedia. Y la verdad es que la esperanza de llegar a fin con esta investigación cada día se ve más lejana, francamente, porque el proceso en muchos momentos parece desmoronarse justo por la excarcelación, por la absolución de estos sospechosos. ¿Qué les va a decir el presidente mañana? ¿Cómo lo ves, mi estimado José Trinidad Larrieta, oficina especial del caso Ayotzinapa en la CNDH? Muchas gracias por venir, antes que nada. Ya hablamos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hace unos meses. Estuvimos unos meses aquí en el programa. Hablamos de algunos de los principales deficiencias que tenía el proceso. Exacto, así es. Y ahora vamos a confrontar un poco ideas con Gonzalo Sánchez de Tagle, usted los conoce, colaborador de este programa. Se reincorpora después de unas merecidas vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Como siempre, un placer tenerte. Y me gustaría arrancar contigo. Gracias, a ver, sí. La verdad es que difícil situación. Mañana, la reunión que va a tener el presidente con los padres, ¿qué les puede responder? Ellos le van a pedir que deje de liberar, que se dejen de liberar, déjame ser más preciso, que se dejen de liberar sospechosos. ¿Es viable esa petición? ¿Cuál es la respuesta que les puede dar el presidente? Claro. Primero decir, José, agradecidísimo por la invitación para estar aquí en tu programa de nueva cuenta, y decir en primer lugar que la liberación de Gildardo López Astudillo es una muestra clara de la debilidad de las instituciones de procuración de justicia y en sí mismo del Sistema Nacional de Justicia Penal en concreto. Ajá. La liberación de esta persona, desde luego, pues viene de una absolución, como perfectamente bien lo dijiste, es una sentencia que lo absuelve. Y antes había habido una resolución favorable a él con que no fue sentencia, sino fue una libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, donde quizá podría verse ahí una veta para intentar algo. Pero preguntabas qué podría decirle el presidente a los padres el día de mañana. Bueno, sí, habría que
preguntarle eso a ellos. Sin embargo, creo que dará cuenta de lo que ha hecho este gobierno, su gobierno en relación con el caso. Pero yo creo que una de las cosas que podría él, el presidente, decirles a los padres es de que al dar cumplimiento a la recomendación se van a encontrar con elementos que puede la Fiscalía General de la República bien usar para sus propias investigaciones, pero también para aportarlas a los procesos penales que todavía están en curso, e incluso para intentar alguna otra cosa, decía yo, en aquellos casos donde se haya decretado una libertad por falta de elementos para procesar, y que lo puede intentar la Procuraduría. De hecho, la CNDH ha hecho ese planteamiento desde su recomendación. Ahorita me precisas cuáles serían, digamos, desde tu punto de vista, esas recomendaciones que les convendría al fiscal Gertz y a su equipo leer bien en caso de que no lo hayan hecho y en consecuencia también seguirlas si así les conviene. Pero déjame preguntarte, porque mañana en efecto nos contesta José Trinidad que pues el presidente tendrá que decirles lo que ha hecho en el caso Ayotzinapa, y los padres, una de las cuestiones que le van a plantear mañana, Gonzalo, es decirle que no ha hecho mucho, que no ha avanzado. Y incluso están molestos con el fiscal sin duda diciendo Gonzalo, que no ha puesto suficiente atención. Yo creo que es un verdadero problema muy complejo de resolver, que está muy enmarañado. En primer lugar, Ayotzinapa, más allá de ser un caso específico de 43 personas, estudiantes desaparecidos, me parece que es el símbolo que representa la corrupción más endémica, más carnal de nuestras instituciones, el debilitamiento de la Procuración de Justicia. Pues ahí coincides. Sí, sin duda. Es un símbolo. Debilidad México, de las instituciones y sobre todo de la justicia penal. La última cifra que tenemos es que hay 40,000 desaparecidos en México, 25,000 sin cuerpos sin ser reconocidos, aproximadamente 3,000 fosas clandestinas. Ahora, López Obrador sin duda ha caminado, me parece, en una dirección que cuando menos en principio es correcta, que es la parte institucional. Creó la comisión que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se estableció una fiscalía especializada para el caso de Ayotzinapa. ¿Qué sucede? Que pudiera haber muy buenas intenciones políticas, pero al final del día las carpetas de investigación y los procesos judiciales ya estaban echados a andar. Y eso es un elemento fundamental que hay que comprender de cara a lo que pueden o no pedir los padres de familia, porque los padres de familia pueden pedir muchas cosas, pero una cosa es lo que eventualmente pongan sobre la mesa y otra cosa es qué institucionalmente se puede hacer. La salida del famoso Gil se debió en realidad a la integración de la carpeta de manera incorrecta. O sea, para ti la bronca es el MP. No necesariamente, no solo es el MP, yo creo que confluyen muchas instituciones en este caso, entre otras la CNDH, que me parece que ha hecho una labor loable en este caso en específico, pero sí hay que ver que en el caso específico, pues un juez ya tiene el expediente. No digo que esté bien que esté saliendo no solo el Gil famoso, sino ya salieron 53 de los 145 desaparecidos. Correcto. Ahora, ¿por qué han salido? ¿O porque no hay elementos probatorios? ¿O porque pagaron justos por pecadores? ¿O porque realmente no había la voluntad de la Procuraduría, es decir, en el sexenio anterior, de integrar las carpetas de averiguación de manera tal que eventualmente puedan llegar a una sentencia condenatoria? A ver, pero incluso hasta desde la propia Secretaría de Gobernación ha habido advertencias de que van a pedir a la Fiscalía General de la República y a la Judicatura que intervenga para que no sigan excarcelados. Es que está el tema del debido proceso a ver, también. Sí, pero a ver, hay algo está pasando, porque independientemente de cualquier cosa, el caso se está desmoronando. Es cierto lo que estás diciendo, José, pero mira, te voy a comentar. La CNDH hizo, antes de la recomendación que emitimos el 28 de noviembre del año pasado, hicimos 4 reportes preliminares. El primero de ellos lo hicimos el 23 de julio de 2015. Y desde esa fecha, la CNDH ya hacía señalamientos puntuales de qué encontraba en cuanto a los procesos penales, qué debilidades encontraba. Llamó la atención de la Procuraduría de la República de aquel momento para decirle que había necesidad de reforzar sus procesos, porque las consecuencias podían ser estas, como las que están apareciendo el día de hoy. Sin embargo, fueron ustedes. Sí. Fue el GIEI también. Así es. Que con toda claridad dijo, todas esas, incluido el del Gil, fueron extraídas bajo tortura. Pero deja decirte algo ahí interesante. ¿Cierto? José, cierto, pero deja decirte algo interesante. El caso del Gil, del que estamos ahorita hablando, efectivamente la CNDH demostró que había tortura en su caso. Pero también hay otra cosa bien importante que también la CNDH lo ha establecido en su propia recomendación. Decir, ok, hubo tortura, pero eso no significa
que otras pruebas diversas que no tienen que ver con la declaración que él mismo haya dicho que consecuencia jurídica, como lo sabes muy bien, como consecuencia de que una declaración haya sido rendida bajo tortura, es que no tiene ninguna validez. Pero eso no significa que dentro del espectro general de la investigación haya otros elementos que puedan ser utilizados, y ahí es donde entra lo que tú señalabas, de que no se pudieron argumentar de buena manera esas pruebas. Y aquí tengo algunas que te quiero comentar. Voy para allá, pero de entrada déjame darle al público una cifra que me parece alarmante. De 63 pruebas que se presentaron, 107 pruebas que se presentaron para acreditar el delito de delincuencia organizada, 63 fueron desechadas por los jueces. En efecto, queda todavía 40 o 50 más, pero la cifra me parece alarmante. Sí. Déjame un corte comercial que me están pidiendo y regresamos con esa cifra sobre la mesa para ver cuáles son las que traes tú y cuáles serían las recomendaciones. Estamos en la opinión. El caso Ayotzinapa, el proceso, francamente, en un momento muy difícil, porque parece en buena medida desmoronarse con la salida de los principales sospechosos de aquella tragedia. Me quedé contigo, José Trinidad Larrieta, titular de la oficina del caso Ayotzinapa en CNDH, y tú decías más bien, podían haber evitado la salida del Gil, creo que evitar este antecedente para las que puedan venir. Sí. No solamente por el tema de tortura, sino porque hay otras pruebas. Hay otras pruebas, justamente, y a ellas nos referimos también en la recomendación de la CNDH, de donde deriva nuestra petición, sino que exigencia, de que esa recomendación debe ser leída, entendida y atendida. Y si eso hacen, van a encontrar elementos, decía yo, para reforzar sus investigaciones, y no solo eso, también reforzar sus procesos. Y te quiero señalar justamente lo que tú explicabas, 107 pruebas en la resolución judicial que absuelve a Gildardo López Astudillo. 64 de ellas simplemente desestimadas, una de ellas era un documento, y 63 todas son testimonios. Se dijo, ninguna vale. Testimonios además de otros detenidos. De otros detenidos. Más allá de señalar, y que habría que evaluar esa interpretación, que seguramente deviene de aquella resolución del colegiado de circuito, en donde se dijeron varias cosas, la derrama de ese criterio hacia abajo, el juzgado lo aplica y dice, pues más allá de lo que cualquier instancia ha dicho, de cuántos o no hay bajo tortura o que hayan sido violentados sus derechos, el juez estimó que eran 63 que no tomaban en cuenta. Pero desde tu punto de vista, dime una prueba que podría haberlo mantenido. Sí. Voy a eso porque dentro de las otras pruebas que sí valoró el juez, que sí entró a su estudio, fueron 43. Okay. Dentro de esas 43 simplemente dice, pues estas sí las tomo en cuenta, pero nada tienen que ver con la responsabilidad del Gil. Solo una, que era el caso de los chats de Chicago. Cuando el juez las analiza... ¿Chats de Chicago son los que le alertan los propios estadounidenses? Son los chats aquellos que derivaron de aquella sugerencia que era una de las aportaciones del GIEI, más allá de lo que se habló del famoso quinto autobús, que no significó realmente nada para las investigaciones, pero sí hizo a todo el mundo voltear hacia Chicago por aquello del trasiego de droga entre Iguala y Chicago. Y entonces derivó de aquellas intervenciones telefónicas ordenadas por los tribunales y a petición de la DEA en Chicago, y que se dan justamente las transcripciones que son remitidas a México vía asistencia jurídica. Nosotros tuvimos acceso a ella, las pudimos analizar, y entonces tú ves las transcripciones de eso y encuentras que hay elementos que pueden ser utilizados. Esa prueba sí fue exhibida por la Procuraduría de la República o por la Fiscalía General a los tribunales, a que resolvió sobre el caso del Gil. Sin embargo, las dudas ¿La anterior fiscalía, la de Peña Nieto o esta? En esta... ¿O ya la Fiscalía General? El 28 de noviembre estaban exhibiendo esa prueba. O sea, fue Peña Nieto. Sí. La exhibición de la prueba, aun cuando ya el proceso penal hasta su cierre de instrucción y luego en la acusación formal, ya en las conclusiones acusatorias, correspondieron a esta administración. Pero lo que quiero destacar de eso, José, es que la prueba 89, que se enlista en todas las de las 107, la prueba 89 se refiere a esos famosos chats. Sin embargo, cuando uno analiza la resolución judicial, te puedes dar cuenta que se está refiriendo a una parte, extrañamente, que no menciona el nombre del Gil, cuando nosotros y varias instancias tienen la evidencia, tienen los chats, la transcripción donde viene efectivamente el dato así concreto de Gil.
Nosotros destacamos esa parte justamente cuando analizamos en el capítulo número 25 de la recomendación, en donde hablamos de aquel bloqueo que se da en Sábana Grande y en Mezcala en aquella noche para evitar, los Guerreros Unidos querían evitar que entrara a territorio controlado por ellos, que entraran los rojos, que se supone estaban invadiendo su territorio. Esa orden la da el GIL, según las pruebas que están agregadas al expediente. En el chat. En el chat. A ver, lo que estás diciendo es, usted, CNDH duda o desestima el por qué el juez no valoró la 89, la prueba 89. ¿Estoy en lo correcto o no? Es que no sabemos con certeza si fue la argumentación que hizo el Ministerio Público o no, porque lo que el juez hace y lo que transcribe, lo que esboza ahí, pareciera que eso no lo toma en cuenta, pero eso no se sabe hasta no tener que ver ya a detalle cómo estuvo el ofrecimiento de esa prueba y cómo se argumentó en las conclusiones acusatorias, que eso todavía estamos en recuperar los documentos para saber y hacer una evaluación muy puntual sobre eso. O sea, ¿eso no fue abierto? No. ¿Esa parte fue cerrada? No, son públicos los procesos, pero eso todavía nosotros en la CNH lo estamos tratando de recuperar esos documentos para poderlos analizar. Pero lo importante de esto, José, es que esa prueba, tan claro es, en los chats de Chicago aparece el GIL. O sea, y por su nombre, el GIL. El GIL. Y en las resoluciones judiciales no aparece el GIL. Entonces, ahí es la pregunta. ¿Son cuestiones ministeriales o son cuestiones judiciales por las cuales no se toma en cuenta esa prueba? Lo que es un hecho, y por eso yo he insistido en que se lea, se entienda y se atienda a la recomendación, nosotros destacamos esa parte del chat justamente en el apartado número 25, donde hablamos de ese bloqueo de Mezcala, porque es el GIL justamente el que ordena a la policía comunitaria, que ese es otro tema que habría que discutir, pero le dice a la policía comunitaria que bloqueen y bloquean, y eso está probado. Y entonces no entendemos cómo un argumento tan poderoso que deviene de la recomendación no haya sido utilizado, al menos para poder argumentar en los tribunales, y no es el único. Referente al chat. Gonzalo. Es que hay una cuestión muy delicada en toda esta discusión. En un caso como estos, me parece que como sociedad invariablemente tenemos que estar del lado de las víctimas y en este caso de los familiares. Por principio y por convicción. Ahora, incluso creo que le tendremos que dar el beneficio de la duda a las instituciones mexicanas, cuando menos esta administración, que tienen la voluntad política y la inteligencia suficiente para llevar a cabo a buen puerto esta investigación. Paloma. Pero estamos poniendo en entredicho al Poder Judicial. Pareciera ser que todas las exclamaciones que se hacen respecto del juez que liberó al GIL, pues que actuó, digamos, en un interés propio o fuera, digamos, del ámbito de la justicia. Yo no lo sé y me parece que es muy delicado imputarle a un juez que desatendió o no desatendió una prueba u otra. A ver, pero por lo pronto lo que está señalando José Trinidad es, allá voy. Sí. El punto es, no sabemos con ciencia cierta cuál era el elemento convictivo, de convicción para el juez de esos mensajes. Recordemos que para sentenciar a una persona tiene que ser fuera de toda duda razonable bajo el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, en este caso, no debemos de perder de vista bajo ninguna circunstancia que existen derechos al debido proceso. ¿Y eso a qué me lleva? A una reflexión. La procuradora Murillo Karam, Tomás Herón y compañía, parece ser que deliberadamente, eso es, digamos, la intuición nos podría llevar a concluir que deliberadamente hicieron mal su trabajo para que no se llegara a conocer la verdad de las cosas, para que no hubiera en realidad una impartición de justicia adecuada. Vimos que sembraron pruebas, el famoso video de Tomás Herón, que se encuentra fuera del expediente con uno de los detenidos, sí. Las torturas, es decir, en todo este cúmulo, digamos, de críticas al caso, tenemos que pensar también cuál es la responsabilidad penal de los anteriores servidores públicos que llevaron a cabo las investigaciones que nos llevan a estar en una situación como la que estamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil desde el punto de vista analítico, digamos, en primera impresión, decir, no, mal juez, porque dejaste libre al GIL. Oye, pero quizás el juez, con todo el cúmulo de elementos probatorios, no tuvo la convicción para... Lo que hay que analizar. Entonces lo que digo es que hay que analizarlo. No podemos crucificar en primera instancia al Poder Judicial por cumplir su trabajo cuando ellos, al único que deben de atender es a su expediente. Claro. Y no sabemos justamente si esta mención del GIL que yo señalaba fue expuesta o no al juez. Eso aún no se sabe exactamente. O sea, entonces podría ser el MP. Si no lo expuso bien el MP, por supuesto, que es el encargado de hacer la acusación. En cualquier caso... Pero decía que hay más pruebas, José. Déjame, ahorita regreso contigo con las pruebas. Y me voy con una de las preguntas que siembra Gonzalo en la mesa, y es, a ver, ¿quiénes son los responsables de que este caso vaya o pueda fracasar?
la administración de Peña Nieto y la fiscalía que en su caso llevó la investigación. ¿Hasta dónde tiene responsabilidades la actual Fiscalía General de la República, que ha alentado la expectativa de que pueda llevarse a término? Incluso con la posibilidad de que vuelva a haber una intervención de la Comisión Internacional de la ONU en el caso, como ya ocurrió con el GEI. Bueno, esas son preguntas que dejo y regresamos a contestar. Hablando del proceso de Iguala, del caso Iguala, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estamos hablando con el titular de la Oficina Especial de Investigación del caso Iguala de la CNDH, José Trinidad Larrieta. Me quedé contigo y era, a ver, tenemos 107 pruebas presentadas relacionadas con el expediente del GIL, de las cuales 63 son eliminadas por tortura. Te quedan otras 40 y pico. 43 y decía... Ya vimos lo del chat. Sí. Hay otra parte del chat interesante, a ver, que esa no es argumentada, también la CNDH la pone en su recomendación y es en el capítulo 17. Analizando el chat, pero no solamente el chat como prueba aislada, sino hay que hacer un ejercicio de manipulación probatoria con todo lo demás que viene en el propio expediente, y entonces te das cuenta que hay algunas declaraciones que son perfectamente coincidentes, coherentes con lo que viene en el chat. Entonces tiene sentido. Declaraciones de Landa Baena y declaraciones de Patricio del Pato. ¿También detenidos? Sí, ya están libres ambos. Ahora, pero ¿por qué? Parte de los 50 liberados. Exactamente, pero lo interesante es que el valor que tiene es cuando tú las vinculas con una prueba que es irrefutable, que son los chats, y resulta que de eso, lo importante es que ahí también hay el punto de que el GIL es el que le ordena a sus sicarios, 2 días después de los hechos, que se vayan a resguardar a Tianquisolco y a Petlaca. A ese lugar los manda para que sean impunes, para que se escondan. Para que se escondan. Eso también está explicado por nuestra parte en la recomendación. Y es un argumento que nadie ha manejado, no lo manejó la Fiscalía, no lo manejó el MP, y desde luego eso no aparece en la recomendación, en la sentencia. Pero hay otras pruebas. Una nada más la menciono así de rápido. Hay en los cateos que se realizan en algunas de las propiedades del GIL, encuentran armas, muchísimas, más de 17 y 50 y tantos mil proyectiles, cartuchos. Y en el caso particular hay 2 armas que son lanzagranadas, y eso queda por allá en el proceso que le siguieron por delincuencia organizada, eso quedó a un lado. Y lo más importante que hay ahora, hay 2 testimonios que también son argumentados por la CNDH en su propia recomendación en 2 apartados específicos. En el 18, que se habla del traslado de los normalistas, cuando lo sacan a un grupo de los normalistas de la comandancia de la policía por policía de Iguala, por policía de Cocula, y se los entregan a los sicarios en Loma de Coyotes. Ajá. Ahí hay justamente elementos probatorios que permitirían indicar que ese capítulo 18 se explica. Hay 2 pruebas fundamentales de 2 testimonios. Y también del traslado que hacen tanto del Loma de Coyote hacia el basurero. Y en el capítulo 19, donde se analiza particularmente el basurero, por parte de la CNH, en ese capítulo se hace un análisis de 2 pruebas fundamentales que no únicamente sirven para demostrar la participación del GIL en los hechos, sino también sirve para ver cómo ocurrieron los hechos. Se trata de las declaraciones de los hermanos Sotelo Salinas, de Bernabé Sotelo Salinas y de Cruz Sotelo Salinas. Son declaraciones que se vierten libremente, que están rodeadas de garantía, porque el día que declaran, el 22 de enero de 2016, declaran ante el Ministerio Público, asistidos de su abogado, en presencia de miembros del GIEI y también en presencia de representantes de la organización que está apoyando a los padres. Y lo que vierten ahí, del PRO, se entiende que son declaraciones espontáneas, y resulta que lo que están diciendo es congruente con la serie de pruebas, el cúmulo probatorio del expediente, en donde, vuelvo a repetir, no solamente se demuestra la participación del GIL, sino también se demuestra cómo ocurrieron los hechos, y esas pruebas no fueron presentadas. Frente a todos estos elementos que ponen sobre la mesa CNDH, que van a estar en su recomendación, que ya fue entregada a las autoridades, lo que tenemos es el subsecretario de Gobernación diciendo, es indignante. ¿Es indignante quién? Es que hay 2 avenidas. Es indignante el MP, es indignante el juez, es indignante la PGR vieja, es indignante la Fiscalía Nueva. ¿Quién? Yo creo que es indignante el Estado mexicano. Sí, pero con todo el dramatismo que eso implica. Fuente Ovejuna. Mira, yo creo que si llegas a eso es todo. Por eso. Y todo es nada. Lo entiendo. Solo por comentar lo que decías, si es el caso en efecto,
no por dudar de lo que dices, pero pues, entonces habría que abrirle una investigación al juez que lo liberó. Es decir, primero empezando eso por es el lo que está Consejo de la diciendo Judicatura. Gobernación, que hay que ir con el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, yo querría insistir en un punto, el debido proceso. Y sin duda, imagínense, porque podemos estar en un panorama en el que los 153 que están detenidos salgan libres por indebida o Hay insuficiente. 50 que ya están en la cola. Sí, por ya eso. están. Pero imagínate que poniéndose salen la ropa todos. para Alguien salir tiene que ser responsable de esto, ¿no? ¿Y qué creo que hay que hacer ahí? Coincidirán conmigo. Está la recomendación de la CNH, están esas pruebas que ahí nosotros señalamos. ¿Qué tienen que hacer? Leer, entender y atender la recomendación y lo que surja de ello, ofrecer las pruebas pertinentes ante los tribunales y se salvan. Claro, Claro, es que hay un punto que hay tiempos procesales. Yo lo que creo es que la posición de la CNDH. No, estos elementos que me ya les gusta dijimos, mucho, ni nos pelaron. Eso me gusta está mucho, diciendo. pero en estos casos tiendo a pensar también como abogado. Y hay procesos y hay etapas que se tienen que cumplir. Y no es que de contentillo se puedan agregar pruebas cuando se quiera. Sí, desde luego. Hay tiempos procesales. Pero estamos perdiendo de vista una cosa que es Mañana fundamental. cuando los padres le digan, presidente, ya no libere a más detenidos. ¿No es fuente ovejuna? ¿Qué va a Hay dos decirles? cosas. Porque es la parte procesal ya se fregó. una parte es sin duda la parte procesal. Creo que se tiene que ir hasta las últimas consecuencias y abrirles carpetas de investigación a quien corresponde. Si es a Murillo Karam, por la responsabilidad en este caso. Pero por otra muy distinta es la búsqueda de las personas desaparecidas. Claro. O sea, ¿dónde están? Claro. Ya sean vivos, se los llevaron, vivos los queremos, Claro. o los restos. Y sabes que la circunstancia de un desaparecido para Sí, la familia es mortal. la peor de las circunstancias, Y porque la otra vez- incertidumbre mata. Y otra vez, permítanme duda. decir, Vienes. en ese punto que tienes absoluta razón. Una de las principales preocupaciones de la CNH, desde luego, de los padres y de toda la sociedad en general, es saber cuál fue el destino de los normalistas. Claro. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Bueno, pues para esa pregunta, otra vez, los postulados de la CNH en su recomendación. ¿Qué dice la CNH y qué le ha pedido a las autoridades? Analicen 114 restos óseos que provienen del basurero de Cocula y de la bolsa que se recuperó del río San Juan. Del río San Los Juan. peritos de la CNDH acudieron a la Procuraduría a analizar un muestreo solamente de los 63,000 restos óseos y determinó que había 114 que tenían materia orgánica susceptibles de análisis y sugerimos que los hiciera Innsbruck por la confianza que ha generado, los resultados que han dado, para que se determine si en efecto corresponden o no a los normalistas. Si corresponden, habremos avanzado mucho en el caso, acuerdo. resolviendo una parte muy importante, y si no, corresponden a alguno de los 40,000 desaparecidos que hay en el país. Pero eso es ineludible que se tenga que analizar. Me voy un corte rapidísimo, pero dejo la pregunta y la tomo de lo que acabas de decir. A 5 años, ¿qué tenemos del caso Ayotzinapa? ¿Qué tenemos? Porque eso es lo que quieren saber los padres. ¿Qué es lo que hay? Vamos rápido. A 5 años casi del caso Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que realmente hay? Además de la excarcelación de cerca de 1/3 de los detenidos aquella noche de la tragedia. Estamos con Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista, y estamos con José Trinidad Larriata, de la Oficina Especial del caso Ayotzinapa de CNDH. ¿Qué tenemos en serio? Pues digamos mira, yo importante. quiero ser optimista en el caso. Yo creo que hay todavía mucho que hacer en el caso, que se pueden obtener pruebas, que se pueden, con los tiempos procesales desde luego, concluir las investigaciones y llevar a los tribunales a los responsables e incluso intentar que aquellos que fueron liberados indebidamente, pues por insuficiencia o por lo que fuera, rescatar elementos probatorios, que hay muchos de ellos en la recomendación de la CNH, e intentar que se haga justicia para cumplir con uno de los derechos que le corresponden a las víctimas. Entonces decía yo, tratando de ser positivo, yo diría que ahí está la recomendación de la CNDH, es de las cosas positivas que hay, que se tiene que atender por todas las instancias, sobre todo atender las 224 líneas de investigación que planteó la CNDH, los 118 puntos recomendatorios que van ahí en la propia recomendación. Es una investigación profunda, José, es una investigación exhaustiva, no dejó absolutamente nada de investigar. Pero por lo pronto, por ejemplo, tú dices reaprender. A ver, si hay algo difícil, Gonzalo, tú lo sabes. Es reaprender. Es reaprender. Claro, O sea, yo me quedaría... aprender es difícil, A pero diferencia reaprender... de José, yo soy pesimista. Llevamos 5 años en estires y aflojes con los padres de familia, que a su vez son víctimas y están siendo revictimizados. Es dramático la situación que se vive de violencia en el país. Ya decíamos que 40,000 personas desaparecidas. Por poner un ejemplo, el colectivo de madres, el Solecito en Veracruz, recientemente dieron una cifra que encontraron aproximadamente 280 cráneos a las afueras de Veracruz.
Madres de familia Terrorífico. buscando a Terrorífico. sus hijos. Sí. Y 3,000 fosas clandestinas. El caso de Ayotzinapa debe de ser para nosotros como sociedad un símbolo que tenemos que superar. Debe de ser un parteaguas en nuestra historia reciente para empezar a cambiar lo que la podredumbre que a ver, nos dejamos. con todo respeto, pero a ver, hace 5 años de esto. Yo Ya creo, tendría pero, que y ser. termino con esto. Tenemos ya una ley general de desaparición forzada, tenemos un registro nacional de personas desaparecidas que no está funcionando, o sea, todavía no tenemos la lista de ese registro, pero esperemos que ahí empiece con, digamos, con instituciones forenses vinculadas. Tenemos la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, cuando menos en el papel, del 2018 a la fecha están los elementos suficientes para operar. Pero para está el la comisión de la verdad instaurada por el presidente de la República a finales del 2018 en diciembre, es decir, Y la nueva comisión, Sí, claro. y la nueva comisión de la ONU, que el informe dijo que venía. ¿Esperas algo de la comisión de la ONU? Bueno, ya me voy. ellos Vas a cerrar. están participando dentro de la Ah. Comisión de la Verdad, son parte de esa comisión presidencial que le han denominado. Yo espero que haya aportaciones de ellos y creo, insisto pues, que sí hay mucho que hacer todavía en las investigaciones, aprender a muchos que nosotros hemos señalado que tienen participación en los hechos, tiene que dilucidar quién es el patrón, que lo hemos identificado como el autor intelectual de los hechos. Bueno, y hay nu- muchos otros y partícipes, nunca ha habido- además de los que se tienen que y reprender. nunca ha habido tampoco ninguna acción No. contra los que violaron o afectaron o confundieron la escena del crimen. Eso, la pues, que ese es un capítulo. Cerón, Y eso Así también- es. todo está... también Hay dos deberían estar apartados- sujetos a proceso penal. Claro, hay dos Exacto. apartados de la recomendación de la CNH. Una, a pesar de que dentro de la narrativa de la recomendación de las 2.177 hojas vamos señalando paso a paso cuáles son las irregularidades que ha habido en la investigación, hacemos una sistematización de todo eso en un capítulo específico donde hablamos de insuficiencias, errores, pifias que se cometieron y estamos diciendo que se sancione a quienes hicieron mal su Bueno, pues investigación e incluso presentamos Ahí denuncias está. respecto de Ya eso. me voy, José Trinidad Sí, señor. Larrieta, ya me voy. Oficina gracias. especial de la CNDH sobre el caso de Ayotzinapa. Muchas gracias, Gonzalo Sánchez A ti. de Tagle. Y muchas gracias a usted. Mañana vamos a estar atentos a ver qué les dice el presidente a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Que le vaya muy bien, yo lo espero mañana a las